brindo por su salud, por la salud y la felicidad del pueblo de Rusia, y seguramente pronto nos veremos en un nuevo encuentro internacional. Tenga usted muy buenas tardes, porque sé que son de tarde aquí es el mediodía, yo todavía no he almorzado, seguramente no voy a tener un almuerzo tan magnífico y rico como el que me ofreció cuando fui al Kremlin, que fue una cosa que no olvidamos. Realmente recién lo charlábamos con el canciller que está atrás de cámaras y recordaba todavía ese almuerzo que nos ofreció a toda la delegación y que fue realmente una muestra de afecto, una muestra de respeto y una muestra de que a Rusia, Argentina le importa, y a Argentina le importa también mucho Rusia. Gracias, presidente Putin, y felicidades y felicitaciones también por su rol global. Ya viene Luis Majul, ya hablamos con él. Los déspotas se atraen. Esto está muy claro. Tienen algo en común. Lo felicito por su rol global, le decía una embelesada Cristina Fernández de Kirchner, a quien es hoy el criminal de guerra más evidente que tiene el siglo XXI. No sé cuándo la humanidad, el sistema global, Occidente, podrá sentarlo en un futuro Nuremberg. Vladimir Putin, independientemente de todas los análisis sobre el rol de la OTAN, la historia, hoy está cometiendo casi un genocidio en Ucrania. Pero hay algo que en Putin permite leer a Cristina. No la criminalidad, evidentemente, de la guerra, pero sí una pulsión obsesiva por esto. Terra morta. Hay una teoría en la guerra, ¿saben ustedes?, que es la doctrina Grozny. Cuando Rusia acababa de caer la Unión Soviética y los chechenos, ahí en el Cáucaso, un pedazo de tierra de 1 millón de habitantes, se rebelaron, ¿saben lo que hizo Rusia? ¿Qué hizo Putin? Los destrozó, los aplastó. Dejó tierra yerma, quedó absolutamente aniquilada Chechenia. Después se armaron las insurrecciones, los movimientos subversivos. Terra morta es la estrategia que está usando ahora en Ucrania Vladimir Putin. Ahí están los crímenes de Bucha, los crímenes de Mariupol, las fosas comunes. La estrategia de Putin es arrasar con todo. ¿Qué une a los déspotas? Fíjense en las obsesiones de Cristina. A los adversarios, ni justicia, decía el general Perón. Un Perón de la peor faceta, de su peor fascismo. ¿Qué tienen en común los fascistas? ¿Qué tienen en común los déspotas? ¿Qué tienen en común los autoritarios? Hoy, verdaderamente, Cristina puede leerse en clave de Putin. ¿Sabe lo que decía un general que ahora está trabajando para la resistencia en Kiev sobre Putin? Su táctica básica es enviar cuerpos a la muerte. No le importan sus propios soldados. ¿A Cristina le importan sus propios soldados? Cuando divide el bloque del Frente de Todos, cuando trata con bullying, con destrato, con insultos, con desprecio a los que le sirven, ¿no ve allí la actitud de alguien que desprecia hasta los propios con tal de obtener su objetivo? Por supuesto que Putin y Cristina tienen la distancia sideral de que uno es el líder de una potencia que está destruyendo, invadiendo, que está vulnerando derechos humanos básicos. Pero en la táctica con el enemigo, con la creación del adversario, con aniquilar, con ser todo batalla, entienden la política como una batalla para arrasar con el adversario. La terra morta que va a dejar Putin está muy claro. Son los miles y miles de muertos que va dejando a su paso. Pero Cristina
va a dejar, cuando decline definitivamente su poder, una terra morta en el sistema político argentino. La tierra arrasada que está dejando Cristina en la convivencia política se hace evidente. El kirchnerismo vino para dividir espíritus, para reanimar las viejas animosidades, las viejas antinomias, y ese va a ser el legado más tóxico que deberemos algún momento recuperar. Los enfrentamientos, el campo y la ciudad. ¿Se acuerdan las dos marchas de Néstor Kirchner cuando el campo, un 15 de julio del año 2008, nació mi hijo Santino, lo recuerdo claramente, estábamos en la Clínica de la Trinidad y se movilizaba el campo, Néstor Kirchner con Moyano, con Cristina, armaban la otra marcha, la contramarcha frente al Parlamento. Esa división de los argentinos, como Chávez hizo en Venezuela, como hace cada populista autoritario, intoxicando con una cultura de poder tóxica, maleva, maliciosa. Esa intoxicación nos va a llevar mucho tiempo, como a Ucrania, a reconstruirse. Hay que entender la profundidad de esa psicología destructiva de los déspotas. Hay que entenderla claramente. Lo que no termina de entenderlo, quienes no terminan de entenderlo, son los peronistas herbívoros de hoy. El peronismo y el sistema político no termina de poder procesar la centralidad de esta mujer. Recién decía Alfredo Casero, ¿por qué hablan de ella? Porque se lleva puesto el sistema, con su temeridad, con sus pocas armas, con la declinación de su poder, con la poquita capacidad que tiene de dirigir a una tribu cada vez más menguante. Cristina es temeraria para la guerra, por supuesto en la diferencia de secuencias que hay entre una guerra de verdad, con muertos de verdad, con derramamiento de sangre de verdad, y esta guerra de guerrillas políticas que bombardea el sistema argentino. Cuando quiere arrasar con la Corte, créame que quiere arrasar con la Corte, con el Poder Judicial, dinamitarlo, la Constitución, igual que Putin con Ucrania. Ese brindis de atrás, esa fascinación, ese embelesamiento, no es casual. Los déspotas se atraen, los tiranos se seducen entre sí. Acuérdense esta metáfora de Cristina. Hay que temerle a Dios y ¿a quién más, Cristina? Si no hacían tal cosa, les ponía multas que tenían que pagar de su propio matrimonio, tal obra debía hacerse en 30 días, en 40. Tenía aterrorizado a todo el mundo, pero no hay que aterrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí en todo caso también un poquito, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí en todo caso también un poquito porque la verdad... Quien gobierna con el terror es un déspota. Quien gobierna con el terror y ejerce el terror para construir poder, construye una cultura tóxica, una cultura de poder que termina dejando en el sistema político, en este o en cualquiera, terra morta, tierra muerta, tierra arrasada. Desde allí se tendrá que reconstruir la República. Querido Luis, ¿cómo estás? ¡Wow! Muy fuerte y muy interesante, ¿eh? Muy interesante tu perspectiva, Pablo. Te está escuchando muy atentamente, ¿no?